Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual les presentaré un reproductor de discos en formato Blu-ray fabricado por Panasonic, modelo correcto DMP-BD655. Como podemos ver, este equipo está en muy buenas condiciones, cuenta con su control remoto y asimismo no solamente vamos a poder visualizar discos en formato Blu-ray, sino también vamos a poder observar películas en formato DVD, discos CD en formato MP3 y por supuesto, además de los tres anteriores, vamos a poder visualizar imágenes JPEG contenidas en tarjetas de memoria SD, ya que, bueno, su máximo tope de capacidad para tarjetas SD es del tipo XC, que es Extended Capacity. Entonces, de acuerdo aquí a la información de internet, ese tipo de tarjetas de memoria SD tiene como máximo un almacenamiento de hasta 2 terabytes de, de información. Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer la prueba con dos tarjetas que no son SDXC, sino que son tarjetas de memoria High Capacity, son SD, pero con un tope solamente de hasta 32 gigabytes. Es decir, vamos a usar una de 16 y otra de 32, previamente con imágenes precargadas. ¿Ok? También viene con un puerto USB, el cual vamos a poder también visualizar imágenes, supuestamente archivos de video también, solamente que en este caso no tengo una memoria de USB disponible. Eh, Intentamos hacer la prueba con disco duro de 80 GB y la verdad no lo detectó. Ok, el disco le llega corriente todo, pero no alcanza a leer el contenido. Ok, entonces quedaría pendiente esa cuestión. Bueno, entonces, considerando que lo estético, lo físico está muy bien en este equipo, vamos a mencionar brevemente las características técnicas. Cuenta con escaneo progresivo, acepta discos DVD RAM, DVD, originales, copia, regrabables. Así también tiene salida HDMI. Se puede conectar con Blu-ray Disc Live. Asimismo, tiene salida de audio digital. En este caso me parece que es tipo óptica. Al final vamos a checar eso. Y también cuenta con calidad de sonido Dolby Digital, True HD. Ok. DTS HD también. Y bueno, eso sería así a grandes rasgos. Ok. En esta parte vemos una pequeña compuertita, la bajamos y es precisamente donde vamos a poder conectar nuestras tarjetas de memoria, viendo que la ranura más amplia es para las tarjetas SD. Aquí tenemos una tarjeta, la de 32 gigas. Ok, ahí vamos a enfocarlo aquí bien. 32 gigabytes. Es que me está haciendo un poquito aquí de desenfoque el control. Ahí está. 32 gigabytes SD High Capacity. Tenemos esta otra que es de 16 gigas, también SD High Capacity. Ok. Entonces la única que va a quedar pendiente precisamente es la USB, que en este momento no tengo. Ahí vemos el puerto de USB y el SD port ahí para conectarlo. Ok. Entonces vamos a encender el equipo. Este equipo enciende muy pero muy rápido. Ahí está, saludo, listo. Y ahí está la interfase lista, rapidísimo. Ok, ahí está el menú de funciones y dice que no hay disco. Ok, entonces así luce el menú de funciones. Y entre las funciones vamos a ver que una vez que ya tengamos el disco, un disco instalado, va a aparecer funciones como de reproducir, no sé, menú principal, etcétera. Ok, vemos también que ahorita nos da la opción de red, que sería para conectarse a internet. De entrada les voy a comentar que este equipo la verdad no les va a servir para conectarse a internet. Si ustedes buscan un equipo
para conectarse a Amazon, Disney y todos esos sitios, Netflix, YouTube. Olvídense, este equipo no sirve para eso, ¿ok? Entonces solamente nos va a servir para lo que es visualizar películas en DVD, Blu-ray, escuchar música MP3 con gran calidad de sonido, y lo que es observar imágenes contenidas en tarjetas de memoria, así como también visualizar contenido multimedia en memorias flash tipo USB. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar directamente aquí lo que es en la opción de red. Vemos también que nos da la opción de tarjeta SD, dispositivo USB y otras funciones. Aquí dice con qué seleccionar, con cuál regresarte. Ok, y ahorita ellos dos están en gris porque no tenemos conectado ninguno, ni tarjeta SD ni USB. Ok, entonces igual sucede con el disco, no hay nada. Vamos a darle enter aquí con el remoto. Rapidito vamos a explicar aquí qué onda con las funciones aquí del remoto. Ok, aquí vemos en la parte superior encendido, apagado. Igual tiene algunas funciones por si tienes televisor Panasonic que es compatible. Ok, y vamos a ver controles de reproducción, así como también las flechitas para navegar en el sistema, el menú principal. Este es un menú que de pronto puede aparecer durante la reproducción de la película. Menú de funciones, ok, el estatus, salirse, regresar, su menú, otros botones específicos, y en este caso Select Drive. Con esto vamos a cambiar si queremos acceder al contenido de la tarjeta, el disco o el USB. Ok, entonces básicamente eso no es algo así muy complicado, es muy fácil. Ok, entonces vamos a entrar ahorita a lo que es el menú de, bueno, no el menú, sino vamos a entrar a red. Damos ok, y en este caso ya va a empezar. Ahí está. Supuestamente ahí está conectándose a internet. Bueno, sí está conectado a internet. Lo que pasa que lo poco, lo muy escaso que ofrece, que es Cinema Now. Vamos a darle enter y nos va a aparecer este aviso que el servicio de Cinema Now solamente está disponible para personas que residen en Estados Unidos. Ok, entonces por esa razón no es posible visualizar ese contenido. Ok, vamos a ir un poquito más hacia adelante. A ver, perdón, aquí me regresé. Vamos a ir un poquito más hacia adelante. Ok, y aquí está otro servicio, Vudu HD Movies. Vamos a dar enter y el mismo cuadro de diálogo que dice que solamente es para residentes de Estados Unidos. Ok, y todavía falta ver si es servicio de paga, etcétera. Ok, vamos a darle que regresar en ok, y vamos a ir ahora a Pandora. Y Pandora está peor porque dice que no está disponible en el país. Mira, ni siquiera entras porque aquí dice no está disponible en este país. ¿Ok? Entonces realmente no nos lleva a nada lo que es la navegación por internet. No sirve para lo que es visualizar, como les dije, contenido de Netflix, Disney, Amazon, Star y Paramount y cuanta más cosas se le parezca. No sirve este equipo. Ok, vamos a ir al menú principal de Blu-ray Disc. A ver, vamos a ir otra vez. Bueno, estamos accediendo aquí a Blu-ray Disc. Ya volvimos otra vez donde estábamos hace unos momentos. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a introducir una de las tarjetas de memoria que les mostré. Vamos a ir primero con la de 32, que antes de este video es la que lee más rápido. Ok, en teoría sería al revés. Por tener 32 gigas uno pensaría que tarda más, pero en realidad no. Es más rápido. Ok, ahí está, ya, ahí terminó. Ok,
Ahí pueden visualizar las miniaturas de las imágenes que previamente agregamos a esta tarjeta. Aquí estamos navegando. Ok, vamos a ver esta imagen del bosque. Y ahí está. Ok, ahí estamos viendo esta imagen. Ok, vamos a regresar. Igual este sistema también te ofrece, déjame ver, hay un submenú. Aquí en el remoto hay un botón que dice submenú. Aquí, este submenú, y con submenú te va a aparecer un pequeño cuadro de diálogo. Entonces, con dos opciones: iniciar a manera de diapositiva o configurar diapositivas. Vamos a entrar a configurar diapositivas. Entonces aquí te va a dar opciones. Aquí lo vas a poder hacer a tu gusto. El intervalo que sea normal, largo, corto, ok. Efecto de transición, desvanecimiento, transición, aleatorio, etcétera, ok. Ok, algo de respecto a reproducir, bueno, repetición, incluso si quieres ponerle una pista de audio. A ver, vamos a ver, activado, desactivado, etcétera, ok. Entonces, eh, aquí le vamos a ver que no haga ningún cambio, pero la persona puede configurar de acuerdo a su gusto la presentación de diapositivas, cómo es que quiere que aparezca, con qué efecto, el intervalo, etcétera, ok. Salir de aquí y vamos a ir con la primera imagen. Ahí estamos viendo esta imagen que se mira súper bien, muy bonita que se ve. Vamos a hacer acercamiento, mira, estamos viendo detalle. Tiene mucho que ver la cámara también con la que tomaron la fotografía, pero la verdad se mira muy bien. Ahí está. Y ya en persona se mira mejor todavía. Okay. Estando en persona frente al monitor o al televisor se mira todavía mucho mejor. Okay. Vamos a avanzar otra imagen. Ahí estamos avanzando manualmente. Y sí avanza muy rápido la lectura. Okay. Ahí está otra imagen. Esta es de una cascada, un río aquí bien suave. Ok. Ahí lo dejamos. Este ya lo hemos visto. Esta imagen se ve muy suave también. Muy padre se ve esta imagen. Ok. Seguimos. Oh, este se mira súper increíble. Fascinante se mira. Mira. Ok. Vamos a seguir con otros. Aquí rapidito. Más fotos. Muy bonitas imágenes. Cómo las reproduce el equipo. Aquí ya no avanza más porque ya llegamos al final. Ok. Entonces vamos a regresar. Y ahí está. Ok. Rapidísimo las leo. Ok. Estamos usando una tarjeta SD. De capacidad alta, 32 gigabytes. Ok, ahí la sacamos, desaparece el menú, la tarjetita de 32 gigas. Y ahora vamos a ir con esta tarjeta que es de 16 gigas. Ok,
esta tarjeta le cuesta un poquito más de trabajo, lee un poquito más lento, no sé si sea el fabricante, lo más seguro es que sí. Ok, ya van a darse cuenta que las imágenes no aparecen tan rápido, van a tardar siempre un buen rato en aparecer, incluso a la hora de cambiar también. Okay. Ya puede ser, por ejemplo, el fabricante, no sé. Ok, ahí está. Ahora sí, pero sí demoró un poquito más que el anterior. Ok, entonces vamos a darle enter. Está tardando, pero ahí aparece la imagen. Okay. Ahí aparece la imagen. Ay, perdón. Ahí está. Ok, vamos con otra más. Ok, ahí está otra imagen también. La calidad de la imagen es a mucho detalle, muy bien. La verdad sí se distingue súper bien, todo muy bonito. Ok, entonces bueno, aquí hasta ahí lo vamos a dejar porque sería muy extenso ver cada una de las imágenes y por ejemplo en este caso esta memoria sí le cuesta un poquito más de, es un poquito más lenta la lectura que la que vieron anteriormente. Ok, bien, entonces dejamos por la paz lo que es las tarjetas SD, cerramos aquí y ahora vamos a ir con lo que es el formato disco. Ok, el formato disco, entonces vamos a empezar con el formato Blu-ray. Tenemos aquí esta película original, formato Blu-ray. Este reproductor acepta películas región A para el Blu-ray y región 1 para el DVD. Ok, ahí vamos a esperar a que lea. Ok, listo. Ahí aparecieron, no sé si lo vieron aquí, las siglas B de burro y D de dedo. Es Blu-ray Disc, lo identifica como un disco tipo Blu-ray. Y aquí ya está entrando, ya está haciendo la presentación. Ok. No sé si puedo acceder a no, no puedo saltarme esto. Los anuncios no me los puedo saltar todavía. A ver, este sí me lo puedo saltar. Vamos a esperar un poquito aquí a que pase toda la intro, todos los anuncios para ir al menú principal y después acceder a una escena en específico y ver que efectivamente navegue entre los capítulos, episodios de la película sin problema. Okay. Vamos a brincarnos este también. Ok, y ahorita ya va a entrar al menú. Ok, ahí dice loading y ahorita ya va a empezar el menú. De hecho ese es, ahí está el menú. Vamos a ir a lo que es escenas. Ahí aparecen escenas. Voy a ir acá. Vamos a darle audio. Y ahí está reproduciendo ya la película. Okay. Vamos a ir saltando a episodios.
Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Okay. Vamos a retroceder en los capítulos. Vamos a retroceder bastante. Ahí está. Listo. Ok, vamos a sacar este disco. Ahí está, vimos que sin problema pudo reproducir el disco en formato Blu-ray. Okay. Ahora vamos a ir con una película original en formato DVD. Ahí está, DVD. Okay. Todo lo estamos haciendo vía control remoto, ya que en la parte frontal solamente nos da dos opciones, que es, bueno, tres opciones: abrir, cerrar bandeja, reproducir y stop. Okay. Es lo único que nos da de opciones. DVD, ahí lo identifica como disco DVD, play. Ok. Ahora tenemos que saltar aquí los avisos antipiratería. Ok. Y ahorita va a caer el menú. Quitamos el audio por cuestiones de copyright. Y vamos a hacer lo mismo. Ir a selección de escena. Damos play. Ok. Vamos a adelantar un poquito. Aquí ya está corriendo la película, pero voy a adelantar sobre la reproducción. Listo. Ok. Ahí está la película corriendo. Es en formato DVD original. Seguimos. Seguimos. Oh, you see now. Take those wilted flowers over to the orphanage and make sure they know who sent them. Regresamos, episodios. Y hasta aquí. Ok, ahí está. La película DVD sin problema. Por ejemplo, aquí en la parte de menú de funciones ya vimos que tenemos un disco y ahora nos da la opción de reproducir, menú superior, mira. Menú superior, menú. Ok, es solamente para el disco que se esté reproduciendo en ese momento. Ok. Listo, película original DVD. Incluso ahí pueden ver que tiene rayitas, mira, tiene rayoncitos y aún así lo pudo leer sin problema. Okay. Vamos a ir ahora con una película DVD grabada. También tiene sus respectivos detalles. Ok, vamos a quitar audio por cuestión de copyright. Y aquí ya lo identifica también como disco DVD. Ahí está el menú. Vamos a darle OK, que reproduzca. Ahí está. Y ahí va corriendo la película. Ok. Vamos a adelantar episodios.
I agree, my friend, but what choice do we have? To tell both of you that you must get back to the Jedi Temple immediately. Vamos a adelantar muchos episodios más adelante. Ok, y regresamos ahora a más episodios, casi desde el primer, a ver. To tell both of you that you must get back to. Republic. I agree, my friend, but what choice do we? Listo, sin problemas, bastante fácil la lectura, muy fluido la navegación entre capítulos, todo excelente. Okay. Vamos a ir con nuestra última prueba. Tenemos un bonus por ahí de prueba, pero este va a ser el último, que es un CD MP3. Ok, grabable. Vamos a ponerlo a prueba. Ahí está, CD, ya lo identificó. Y va a aparecer aquí el listado de la música que contiene, que es un MP3. Ok. Allá en la parte superior izquierda dice CD MP3, lista de canciones. Ahí está la carpeta con mi nombre y vemos todas las canciones que contiene. Ok. Vamos a ir a ver. Ahí podemos ir navegando, mira. Muy suave. Vamos a reproducir esta canción. Ahorita le vamos a ir dando audio y lo vamos a ir cortando a propósito para no caer en cuestiones de copyright. Ok. Una cosa sí hay que destacar, que a pesar de que teníamos el volumen más o menos alto, lo tuvimos que reducir como 10 puntos abajo, porque cuando reproduce discos MP3 la calidad de audio es alta. Ok, entonces alta, clara. Si este audio lo lanzan ustedes a un sistema de home theater vía conexión salida de audio digital óptica, va a ser un gran deleite, porque la verdad sí está fuerte el sonido. Ok. Ok. Listo. Ok. Vamos a dejarlo así. Y extraemos nuestro disco MP3 sin problemas, con gran facilidad lo puedo leer. Ok. Ahí está. Ahora el bonus, el extra de este video es para dejar muy en claro, porque de pronto hay personas que quieren hacer, pues bueno, ciertas cuestiones muy especiales con los aparatos. Entonces existe un formato que no mucha gente lo conoce, que es el HD DVD, que es este. Y bueno, mucha gente podría pensar que al ser una unidad de discos Blu-ray podría reproducir este tipo de películas, y la verdad es que no es cierto. Ok, esta es una película original. Ahí vemos que es HD DVD, y cualquiera diría, bueno, si puede leer discos Blu-ray y discos DVD normales, pues ¿por qué no puede leer un disco así? Okay. Ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que pasa, aunque les adelanto que no es compatible. Para ello se requiere un reproductor de discos en formato HD DVD, que por cierto aquí en el canal hay un video acerca de ese tipo de reproductores, y tengo el del video disponible para quien esté interesado en comprarlo. Ahí está disponible. Okay. Ya vemos que se está tardando.
Ok, a diferencia de los otros discos que rápidamente los puedo leer, en este caso ya se está tardando, y en los momentos va a aparecer aquí un aviso en la pantalla diciendo que es imposible leer este tipo de disco. Ok, ahorita va a salir. Ahí está. Ok, lectura imposible, compruebe el disco. Ok, entonces esto es más que claro que este tipo de discos HD DVD no son admitidos en este tipo de reproductores. Ok, ahí está, está todavía en buena condición, pero no es compatible. Ok, listo. Entonces cerramos aquí la bandeja. Ok, hay una opción aquí, lo voy a hacer rapidito, ya se me andaba pasando, se me andaba olvidando mencionar esto. Podemos hacer formato, podemos borrar el contenido al menos de lo que es una tarjeta SD directamente en el equipo sin usar computadora. Ok, vamos a insertar aquí la tarjeta. Ok, y ya ahorita ya nos va a dar el menú. Ok, es la tarjeta de 32 GB. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos borrar el contenido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que ir a menú de funciones. Ok, y aquí en menú de funciones debe de dar la opción de la función de formato. Ok, darle formato. Ok, otras funciones va a ser en donde dice otras funciones. Por ejemplo, si ustedes le dan donde dice viendo fotografía, te va a llevar al contenido, poder ver en miniatura cada una de las imágenes. Mira, ahí está, era lo que estaba sucediendo hace unos momentos. Ahí está el contenido. Entonces vamos a darle return otra vez para que estemos en el menú de funciones y hasta mero abajo donde dice otras funciones, ahí otras funciones, damos OK, entramos a gestión de tarjeta y nos va a aparecer este cuadro de diálogo donde dice tarjeta SD, número de archivos, espacio disponible, con la única opción de darle formato a la tarjeta. Ok, si tuvieras un disco Blu-ray de cierto tipo, también podrías darle borrar. Ok, entonces en este caso vamos a darle formato a la tarjeta, vamos a darle OK y te avisa, te dice que toda la carpeta, todo el archivo se va a borrar enteramente, que si deseas iniciar. Ok, dale que sí, y todavía te pregunta que si estás seguro que deseas empezar el formato, dile que en este caso yo le voy a decir que sí. Formateando. Listo. Ok, el formato ha sido completado. Le damos que OK. Y nos regresamos al menú. Bueno, sí, vamos a darle return. Ok, seguimos estando en el menú de otras funciones. Y ahora nos vamos a ir aquí a return. Bueno, viendo fotografía. Y ahora sí, nuestras fotografías han desaparecido, ya no hay absolutamente nada. Ok, vemos también la parte superior central, el tipo de archivo que maneja es JPEG. Ok, JPEG, ahí está, no hay nada absolutamente. Vamos a ir al menú principal, bueno, menú de funciones. Vamos a ir a otras funciones. Ok, vamos a ir a configuración. Y aquí en configuración hay muchas opciones para ajustarlas de acuerdo cada quien. Configuración del disco, ok. Idioma del audio, aquí le puedes cambiar el idioma, ok, que
cualquiera de ellos. Idioma de los subtítulos, idioma del menú. Ok. Listo. Ese es solamente configuración del disco, configuración del video. Ok. Regresamos. Configuración de audio. Ok. Configuración de visualización. Idioma del mensaje en la pantalla, es decir, la interfase. En este caso está en español. Ok. Conexión de la televisión y el dispositivo. Aquí puedes cambiar el aspecto de la pantalla. 16:9, 16:9 completo, el clásico 4:3, letterbox, pan and scan 4:3 también, y lo vamos a dejar en 16:9 como estaba. Conexión HDMI, tiene otros ajustes también que se pueden hacer para conexión HDMI. Ok, varios de ellos. Incluso aquí la resolución HDMI te ofrece 4 tipos de resoluciones, desde la 480p hasta la 1080p. Ok, ahí vemos todas ellas, 720p, 1080i. Ok, y en este caso queda en automático, ya que de esa manera el dispositivo va a asignar la configuración más apropiada para cada tipo de televisor. Ok, ahí vemos varios tipos de ajustes, casi todos están en automático. Ok, y vemos también que hay un ajuste para la resolución de conexión componente. Ok, en la resolución de conexión tipo componente, ahí la puedes cambiar también, la puedes escalar hasta máximo 1080i. Ok, entonces si no quieres usar, bueno, si quieres conectarte vía componente y ponerle una resolución más alta de lo normal, aquí lo puedes hacer. Ok, salimos, configuración de red, ajuste fácil de red, ajustes de red, un poquito más sofisticado, más avanzado. Ok, otros ajustes. Ok, y por ejemplo aquí accionamiento rápido, esto es lo que permite que el dispositivo inicie de manera muy rápida. Ok, este apartado es reponer ajuste predefinido. Esto es cambiar los ajustes o reiniciarlos a como venían de fábrica. Okay. Información del sistema, actualización del firmware. Ok, y listo, eso sería prácticamente todo. Okay. Eso sería todo. Entonces vemos que aquí la tarjeta de tipo SD pues ya no tiene ningún contenido. Entonces por eso ni siquiera nos aparece aquí la opción. Ya desapareció, ya no tiene tarjeta. Ok, bueno, sí tiene una tarjeta instalada, pero no no está cargada de imágenes. Aquí está la tarjeta. Ok, es la de 32, la que se le dio formato. Ok, igual podemos darle formato a esto también, mira. Ok, menú de funciones, vamos a esperar un poquito a que cargue. Bueno, la de 16 es un poquito más tardada. Ok, ahí está. Vamos a ir a otras funciones, gestión de tarjeta, formatear tarjeta, dale que sí, iniciar, formateando, formato completo. Ok, regresamos, viendo fotografía, y aquí vemos que nuestra tarjeta ha sido borrado todos los archivos que habían en formato JPEG.
Ok, ahí está nuestra tarjeta de 32 y aquí sacamos la tarjeta de 16, ambas recién formateadas. Ok, bueno, ok, vamos a apagar el equipo. Dice que esperes un poco. Se despide, bye, adiós. Y listo, ok. Aquí de esta manera ya el equipo ya está apagado. Ya se apagó. Ok, vamos a desconectar aquí nuestros cables. Teníamos el cable de Ethernet también conectado, pero ya vimos que realmente no funciona la conexión, no nos lleva a nada. Ok, así se ve en la parte posterior. Ok, y vemos por ejemplo aquí las conexiones que les mencionaba de componente, salida para componente, la salida de HDMI, conexión para LAN, acceso a internet, salida de audio digital tipo óptica. Este tipo de conexión, si lo conectas a un home theater o algún equipo similar, va a tener bastante calidad de audio al momento de reproducir música. Okay. Ahí están las dos regiones para cada uno de los formatos. Blu-ray es letra A, DVD número 1. Okay. Terminación del número de serie es 406. Manufacturado durante el año del 2010. Panasonic. Ahí está el modelo. Fabricado en China. Y está en muy buenas condiciones todavía este equipo. Ok. Ahí lo tienen. Funcionando de manera correcta. Y el detalle de la conexión a internet es simplemente porque estos equipos, bueno, pues ya están desfasados, ya no reciben actualizaciones, soporte, nada, ok. No solamente de esta marca, sino muchas marcas como Sony y otros que ahorita de momento no recuerdo, pero muchos equipos, Samsung, LG, ese tipo de reproductores ya no recibe soporte, entonces no sirven para conectarse a las aplicaciones o sitios de streaming como Disney, Amazon, Star Plus, Paramount, etcétera, okay, HBO, todo eso. No sirven ni siquiera para conectarse a lo que es la plataforma YouTube, porque no puedes cargarle las aplicaciones tampoco. Entonces este equipo solamente sigue siendo útil para este año 2023, sigue siendo útil para efectos de reproducir discos, ya sea Blu-ray, DVDs, o simplemente escuchar música o ver imágenes, como ya pudimos comprobar. Tal vez, no estoy seguro si las películas en USB se puedan reproducir, no estoy seguro porque no tengo una USB que sea compatible, pero todo indica que no hay ningún problema para que la pueda leer. Ok, bien, entonces llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. Los invito a que lean la descripción. Ahí están los enlaces directos a nuestra tienda en línea vía Mercado Libre y también nuestra tienda en eBay. Se hacen envíos a todas partes. Pueden cotizar, pueden escribirnos también vía Instagram. Ahí tenemos fotos, videos cortos de muchos productos, sobre todo de sonido, de fotografías, de cámaras, un montón de cosas que tal vez les pueda interesar, y muchos de ellos están disponibles. Okay. Visiten las tiendas que están en la descripción. Los enlaces es muy importante leer, y cualquier cosa aquí estamos al pendiente en los comentarios. Suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Comenten, compartan, apoyen con un like, son gratis, ayudan mucho y no cuesta nada prácticamente. Ok, bien, pues ahora sí, yo soy Gus Walker. Me dio mucho gusto presentar este video. Muchas gracias a todos, saludos cordiales, que estén muy bien y que la pasen excelente. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego, bye bye.